Hemos tenido 3 estudios sobre Job y hoy esperamos poder terminar con el libro, aunque cada vez se encuentra más riqueza, cada vez que lo estudiamos, cada vez más cosas encontramos, sobre todo en los últimos capítulos. Pero vamos a repasar un poco lo que hemos visto. Muchas gracias, hermano. Job es un creyente fiel, es un creyente obediente. El libro de Job nos muestra que eso no es suficiente. Curioso, ¿no? Lo que siempre aprendimos es que, claro, había que ser obedientes y temerosos de Dios, y ya, con eso ya estábamos. Pero el libro de Job nos enseña que eso es el principio, es lo normal de un creyente, pero que hay más. Dios quiere un tratamiento, es decir, quiere llevarnos más allá que eso. Job fue probado en su integridad 4 veces. Le es quitada sus posesiones materiales, sus hijos amados y sus hijas. Es probado con la salud. Es probado cuando su esposa le volteó la espalda, digamos así, sucumbió ella misma a la prueba y entonces no fue más una ayuda idónea para él. Eso también hubiera podido pasar a él, por supuesto. Pero también por esa prueba pasó y la aprobó. Pero luego vinieron amigos a aconsejarlo. Lo que pasa es que ellos ya traían la idea de que Job había sufrido tanto porque quién sabe qué pecado había hecho, qué pecados tenía y qué pecados tenía escondidos. Ellos sencillamente suponían que la prueba que estaba pasando se debía a algo muy gordo, a una cosa muy grande que él tenía que confesar delante de Dios. Probado en su integridad 4 veces. Y la última prueba, la de los amigos que lo criticaron y que pensaron solo mal de él, esa prueba sí lo hizo sucumbir. El problema de Job, aunque era fiel y el Señor mismo da testimonio de eso, es que puso el yo antes que a Dios. Y a causa de mirarse y protegerse a sí mismo, llegó hasta a atribuir a Dios cosas incorrectas, cosas que no son verdad. El yo es un amo muy cruel, muy duro. Es lo que este mundo nos llama a servir. Yo. En mi casa me enseñaron eso también. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y de ahí para arriba yo. Y eso es lo que este mundo pregona. Si el Señor Jesús hubiera seguido eso, nadie de nosotros hubiera podido ser salvo. Fue primero Él, Dios, en su corazón. Segundo, tú, los demás, el prójimo. Y de último, Él. A Job le faltaba bastante terreno para llegar allí. Y si somos estrictos con nosotros mismos,
ese es nuestro problema también. Y cuando el Señor nos permite ser fieles, que debería ser lo normal en un creyente, la sombra del orgullo espiritual inclusive planea sobre nosotros. Y muchos creyentes hemos sucumbido a ese orgullo espiritual, pensando que somos mejores que otros, que necesitamos menos gracia que otros. Ese problema tenía Job. Entonces el Señor tiene que buscar una manera es decir, el Señor en su amor para con Job y el deseo de que él madurara, buscó, no le pidió permiso a Job. Él buscó en su soberanía algo con que pulirle esa imperfección. Y por eso permitió esas pruebas duras. Hemos visto a Elifaz aconsejar y acusarlo primero y después aconsejarlo basado en la experiencia. Yo he visto, yo soñé, yo vi un espíritu, mi experiencia. Y con base en mi experiencia, tú estás muy mal, Job. ¿Tocó la conciencia de Job? No. Cuando aconsejamos desde nuestra experiencia, solamente diciendo lo que a nosotros nos ha pasado, no alcanzamos la conciencia. Puede ser que la persona inclusive llore, pero no alcanzamos su conciencia. Bildad acusa y aconseja a Job basado en la tradición. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Pregunta a hombres antiguos, lee de libros de otras personas antiguas y ya verás que tú tienes algún pecado que confesar. Estás muy mal delante de Dios. La tradición, lamentablemente, ha llevado a muchos a no recibir al Señor Jesús. No es eso en lo que tenemos que basar nuestros consejos, ni tampoco la manera como pensamos de otras personas. Vamos a mirar ahora a Zofar. Zofar tiene otro problema diferente, no la experiencia, no la tradición, el legalismo. El legalismo muestra el legalismo es muy estricto para con el pecado, pero sin misericordia. Condena todo. Y como dijo el Señor con los fariseos, que eran también muy legalistas, inclusive añadieron mandamientos a lo que Dios había dicho. Así actúa el legalismo. Y desecha a cualquier persona que no haga todo lo que ellos dicen. Ese espíritu legalista también puede crecer entre nosotros. Por eso es importante mirar lo que pasó con Zofar. En el capítulo 20, versículo 3 de Job, estamos en el libro de Job, capítulo 20, es Salmos, el anterior a Salmos es Job. Job 23. Es la segunda vez que habla Zofar. Y lo que dice en el versículo 3 es, la reprensión de mi censura he oído,
y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. El legalismo tiene este problema de que la persona legalista se cree mejor y se ofende cuando su reprensión no es escuchada. Aquí está Sofar pintadito, decimos en Colombia. Vamos al capítulo 11 de Job. Versículos 5 y 6. Está hablando Sofar. Y dice así: mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas? Conocerás entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Está descalificando por completo a Job. Dios ha tenido cuidado en el capítulo 1 de mostrarnos el corazón de Job, que era obediente, también que era muy rico, pero sus riquezas no hicieron que él quitara su temor de Dios y su obediencia a Dios. Después de las fiestas que hacían sus hijos, que se invitaban todos, se iban de casa a casa, él ofrecía holocaustos a Dios por ellos. Quizás habrán pecado. Dios tiene cuidado de mostrarnos que este no es el problema de Job. No es que hay gran iniquidad en él. Quizás buscando se puede encontrar. Pero ese no era el problema que tenía Job. El Señor Jesús le dijo a los fariseos: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los fariseos lo que hacían era condenar a los enfermos, retirarlos y solo atender a los sanos. Eso es lo que hace el legalismo. Solamente mira a las personas que obedecen todo lo que han dicho, lo que dice la palabra de Dios y más, pero no hay misericordia allí. Y el Señor Jesús tuvo que hablar vez tras vez de eso. Y le dijo a los fariseos: y aprended lo que es misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia. Sofar no muestra misericordia. Versículos, allí mismo en el capítulo 11, versículos 13 al 15. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Sí, está ahí. Pues se puede leer los discursos de él, pero son muchas palabras. Pero este es otro punto al que llega el legalismo. Tú quita el pecado que tienes y serás perfecto. Y esto sume en angustia a una persona. Porque si yo, en realidad, a partir de aquí no peco más y digo, no voy a pecar más,
y empiezo a hacerlo, queden mis antiguos pecados. ¿Qué pasa con mis antiguos pecados? ¿Desaparecen delante de Dios porque yo empiezo a actuar bien? No. Sofar le dice a Job, si tú haces eso, si tú echas toda la iniquidad de ti, serás fuerte y nada temerás. Y la pregunta para Sofar es, ¿y los pecados que sí hizo Job antes, dónde quedan? No se puede ser, aunque uno pudiera ser perfecto de aquí en adelante, está todo el pasado por arreglar con Dios. El legalismo no arregla eso, solo acusa. Y eso es lo que hace Sofar. Acusa y dice que podemos, digamos así, ser perfectos en nosotros mismos. Pues a los creyentes del Nuevo Testamento que conocemos al Señor Jesús, comprendemos cuál es la gran falla de este razonamiento. Hace falta un sacrificio que pueda arreglar todos mis pecados pasados, aunque fuera cierto que pudiera yo vivir sin pecado de aquí en adelante, desde que me entrego al Señor en adelante. Pero nosotros sabemos que eso no es posible y que la vida de victoria en el Señor solo se puede lograr con la ayuda de Él, no en nosotros mismos. Capítulo 20 de Job, versículo 23. Capítulo 20, versículo 23. Cuando se pusiere a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira, y la hará llover sobre él y sobre su comida. Misericordia de Dios, juicio, solo juicio. El Antiguo Testamento señala o habla en esos términos. Por eso fue necesario que el Señor Jesús viniera, para mostrarnos que aparte de que Dios es justo, correcto, no puede ver el mal, es muy limpio de ojos, también es un Dios misericordioso. Esto no lo vemos en Sofar y tampoco lo vemos en el legalismo en todas las épocas, también hoy, el día de hoy. Solo condena, pero no hay remedio. Cae solo lo malo, el castigo de parte de Dios. Y sí, es verdad que eso es lo que merecemos. Merecemos el castigo de Dios por lo que hemos hecho. Pero eso no es todo. Dios es luz y condena el pecado, pero Dios es amor también y le duele el pecador. Y anhela que cada persona se reconcilie con Él. Él es un Dios de nuevos comienzos. El legalismo deja a la persona hundida. Una religión deja a la persona hundida. El Señor reconoce que esa persona merece estar hundida, pero le ofrece perdón y salvación si esa persona quiere. Esto es lo que no vemos por ninguna parte en Sofar, y más bien le vemos que de los tres es el acusador más duro. ¿Cómo reaccionó Job ante eso? Job 13, versículo 7. Es parte de su respuesta a Sofar,
Y dice en el capítulo 13, versículo 7, ¿hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por él engaño? ¿Verdad que también en nuestros días a veces se escuchan cosas que atribuimos a Dios y que Él no ha dicho? Ayúdate que yo te ayudaré. Por ejemplo, hay más cosas. Dios dijo y Dios dijo. Para poder decir Dios dijo, tenemos que estar seguros que Él lo dijo y que está bien citado, con comas, con tildes, lo que estamos diciendo de Él. Si no, es mejor decir la verdad. Me parece haber visto en la Biblia esto, pero es mejor asegurarnos. Siempre tenemos que citar las palabras de Dios exactamente, para no hacerle a Él mentiroso y hablar iniquidad en su nombre, como si Él lo dijera. Esta acusación también hizo el Señor Jesús a los fariseos. Invalidar el mandamiento de Dios por la tradición, por las cosas añadidas que ellos habían hecho a la palabra de Dios. Sofar, el acusador más duro, el que es severo y deja a la persona hundida. Job no se dejó hundir, pero tampoco reconoció su problema. El legalismo, dice al final, limpia lo de fuera, pero no limpia la inmundicia de dentro. Eso lo dijo el Señor. El legalismo añade o quita a la palabra de Dios. Leamos estos versículos de Mateo 23. No perdamos a Job, que es nuestro libro principal, pero miremos Mateo 23. Versículo 27. Mateo 23, versículo 27. ¿Se refiere a quiénes? Escribas y fariseos. Y les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Tremenda advertencia, ¿no? ¿Se ve esto hoy en día? Nos puede pasar a nosotros también, que delante de los hermanos o de los vecinos tengamos una cara muy bonita, muy piadosa, y en realidad de puertas para adentro, en mi intimidad, sea muy pecador y abrigue muchas cosas que están en contra del Señor. Conforme a los que me ven y son legalistas, yo estoy muy bien. Sí, aunque solo sea blanqueado por fuera y adentro haya inmundicia, estoy bien porque me veo bien por fuera. El Señor Jesús dijo, ay de vosotros. Eso lo abomina Él. Él quiere el corazón. Él ama la verdad en lo íntimo de nosotros. Él ama la obediencia
la pureza de nuestros pensamientos y de nuestros hechos, allá en la intimidad donde nadie más me ve sino Él y yo. El Señor nos guarde. Tenemos que siempre estar vigilando porque todos tenemos la tendencia y tenemos que controlarla en una buena comunión con el Señor, confesando todo mal, toda mala intención, inclusive todo mal pensamiento. El pensamiento solo lo lee el Señor, no lo leen las personas, pero el Señor lo lee bien y es muy claro delante de Él. Pues los pensamientos también, tenemos que confesar pensamientos malos, mantener higiene mental del corazón. Y seguramente que eso se mostrará en una conducta correcta, pero no al revés. Se puede tener una conducta muy buena, como un sepulcro blanqueado, pero por dentro estar total. Este tampoco era el camino para que Job mejorara, avanzara en su fe. El Señor quería que él avanzara en su fe y le permitió, digamos, ponerse bajo estos tres amigos, primero para probar que él seguía protegiendo su yo, y segundo, para luego mostrar cómo se hubiera tenido que tratar el problema de Job. Y entonces vemos aparecer a Eliú, que nos parece a muchos hermanos, es un consejero guiado por el Espíritu de Dios. Y cuando el Señor le dice a Job que, o habla de cuáles consejeros han sido malos y desagradables delante de él, habla de los tres, no habla de Eliú. Eliú es como una persona que abre el camino para que Dios pueda hablar. En los últimos capítulos de Job es el Señor mismo el que habla. Pero vemos trazos de lo que él habla, de lo que el Señor habla en Eliú, como mostrando el camino. Vamos a ir a capítulo 32 de Job, versículo 6. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel, Busita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos. Por tanto, he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía: los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. La actitud de Eliú es respetuosa. Y esto brilla en medio de este mundo en el que la autoridad está en crisis. En la sociedad, la autoridad está en crisis. Y por eso, entonces, ocurren las cosas que ocurren. No hay límites, porque no hay respeto de la autoridad. Un joven debería ser respetuoso con las personas mayores. El Señor Jesús era inmensamente superior a su madre y a su padre adoptivo, José. Sin embargo, dice la Biblia que después de que lo encontraron en el templo, él regresó a Nazaret con sus padres y estuvo sujeto a ellos. Sujeto
a personas tan inferiores a él? No hemos pensado mucho en eso, ¿verdad? El Señor Jesús había hecho tanto a María como a José. Todo fue creado por medio de él, por medio del Señor Jesús. Sin embargo, al venir a esta tierra, se sometió. Y vemos acatamiento de la autoridad. Aquí vemos un rasgo en Eliú que se parece al Señor Jesús. Y un joven cristiano hará esto también. Aunque los padres no tengan la razón. En este caso, los mayores que hablaron primero que Eliú no tenían la razón. Sin embargo, Eliú habló con respeto de ellos. Esperó a que ellos hablaran, pues pensó, ellos saben, luego hablaré yo. Sí es verdad que había dicho cosas que no estaban bien, y para una persona que estaba cerca del Señor, pues esto sonó mal. Pero mostró respeto para con los mayores. Y un joven cristiano que quiera parecerse al Señor Jesús hará esto y honrará a sus padres y también se someterá en la asamblea a los hermanos de más edad. Esto hizo Eliú. Versículo 8 dice, capítulo 32, versículo 8, dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Versículo 9, no son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. Aquí Eliú introduce algo nuevo que no habían mencionado los otros tres, el soplo del Omnipotente. Es una figura clara del Espíritu Santo. Es como decir, el Espíritu Santo le hace que entienda. Se necesita esa revelación de parte de Dios para tener el consejo correcto. Esto es lo que menciona Eliú. No siempre las personas mayores tienen la razón. Depende de su fidelidad al Espíritu de Dios, quien habla por las Escrituras. Si una persona mayor, con mucha experiencia que tenga, no teme a Dios y tampoco conoce las Escrituras, es poco lo sabio que puede decir. Capítulo 32, versículo 21 y 22. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. El Señor Jesús, cuando habló a la gente, no hizo acepción de personas. Y donde había pecado, declaró pecado. Donde había fe, declaró que había fe. No hizo acepción de personas, ni tampoco habló lisonjas. No se me ocurre ahora un buen sinónimo de lisonja, pero es alabar a una persona con cosas mentirosas que no son correctas. Eso no hizo el Señor Jesús. Y cuando tenía que hablar la verdad a cualquiera que fuere, Pilatos o Herodes o el que fuera, lo dijo claramente. Y Eliú se parece al Señor Jesús. Y cuando nosotros hacemos así y no hablamos lisonjas, ni pensamos delante de tal persona, no digo tal cosa porque, sino que expongo
lo que dice el Señor, me estoy pareciendo al Señor Jesús, como Eliú. Capítulo 33, versículo 12. Sí, quizás es mejor que leamos el 8 y el 9. De cierto, capítulo 33, versículo 8 y 9, y luego pasamos al 12. De cierto, tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, ¿qué? Yo soy limpio y sin defecto. Soy inocente y no hay maldad en mí. Versículo 10, he aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Dios ha fallado. Versículo 12, he aquí, dice Eliú, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Mayor es Dios que el hombre. Job había hablado mucho de Dios como de tú a tú y lo estaba juzgando. Me tiene por su enemigo. Buscó reproches contra mí. En otras palabras, Dios está fallando conmigo. Y Eliú le tiene que decir, tienes las cosas al revés. Dios es más alto que tú, siempre. Una de las cosas que influyen en la falta de autoridad es esto, la falta de reverencia a Dios. Cuando en un hogar o cuando en una persona, en un corazón hay reverencia a Dios, normalmente la conducta es mejor, aún sin convertirse. Cuando una persona busca al Señor y Él viene a su corazón, entonces el Señor empieza esa obra, pero desde dentro. Limpia, el Espíritu Santo viene a vivir a la persona y entonces la capacita para obedecer a Dios. Pero tratar a Dios como de igual a igual y hasta hacerle reclamo. Y yo me he encontrado aquí en España lo que nunca vi en Colombia, personas enfadadas con Dios. O tal vez sí lo había allí, pero disfrazado de otra manera. Pero aquí personas que dicen, yo estoy enfadado con Dios. Pues esta persona a sí misma se aleja de la posibilidad de salvación. Porque Dios no es más pequeño que él o que ella. Dios es más alto que el hombre, dice aquí Eliú, con toda la razón. Y Dios juzgará. Y lo que nosotros vemos en el hombre perfecto, el Señor Jesús, fue reverencia delante de Dios. No tratarlo de tú a tú como a iguales, aunque el Señor Jesús es Dios también, es igual a Dios, pero en su humanidad mostró reverencia absoluta a Él. Y allá debemos llegar nosotros. Un rendir de corazón, reverencia, respeto, alabanza, obediencia a Dios. Entonces, resumiendo, Eliú se muestra respetuoso con los mayores y eso influye en que respete el orden. No siempre las personas mayores tienen la razón. Depende de su fidelidad al Espíritu de Dios, quien habla por las Escrituras. Él habla del soplo del Omnipotente, es el Espíritu de Dios, y a nosotros las palabras del Espíritu de Dios nos llegan por las Escrituras.
no habla lisonjas, no habla para agradar a personas y asegura, mayor es Dios que el hombre. Pero él sigue, capítulo 35, versículo 2. Versículo 2. ¿Piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Qué era lo que había dicho? Más justo soy yo que Dios. ¿Eso es justo? Y en realidad esa era la idea que transmitía Job. Eliú reprende esto. Dice en el capítulo 33, versículo 24, he tenido que escoger algunos versículos porque los discursos son largos, pero eso se pueden leer en casa. Capítulo 33, versículo 24. Vamos a leer desde el 23 y veremos un elemento nuevo que introduce Eliú. 33, 23. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él. ¿Cómo? Misericordia. Esto no lo habían mencionado los otros tres amigos. Y es tan cierto como que Dios es santo y puro y que juzgará el mal. Pero es también muy cierto que Dios tiene misericordia. Y Job necesitaba que alguien le dijera que Dios, aparte de ser un juez justo, es un Dios misericordioso. Que le diga, versículo 24, que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Este es lenguaje completamente nuevo. Eliú está hablando de un Dios de misericordia que puede perdonar cualquier pecado al que se humilla delante de él y que puede librarlo de la muerte, librarlo del sepulcro y hallar redención. Redención significa pagar un precio por alguien que está esclavo de otro. Todas las personas, todos los seres humanos hemos pecado. Y por eso hay una sola sentencia para todos nosotros. Y es la muerte. Y la muerte eterna, el infierno. Allá íbamos todos. Es lo que merecemos. Si Dios fuera solamente un Dios de luz, este sería el resultado. Delante de su luz no hay nada de tinieblas. Nada puede soportar su luz. Entonces, todos descalificados y al infierno. Pero Dios es amor. Dios es misericordioso. Y viendo que nosotros estábamos con ese destino marcado y decidido, envió al Señor Jesús para librarnos de esa condenación. Para librarnos de esa condenación era necesario pagar un precio. Pero ni con todo el oro ni la plata que existe en el universo, que es mucha, se puede pagar la redención de una sola persona, ni librarla del sepulcro, ni librarla de la condenación eterna. Se necesitaba algo más costoso, de más alto valor que todo el oro reunido y la plata y las piedras preciosas de este mundo. Todo lo más precioso de este mundo
no alcanzarían ni para uno solo de nosotros. Entonces, Dios dio a su Hijo, y su Hijo murió en la cruz y derramó su sangre. Esa sangre nos puede redimir. Y una persona que le entrega su vida al Señor Jesús, que permite que Él lo redima, es librada de ese destino seguro que tenía. Sí, hace unos años tuvimos una conferencia aquí y un hermano nos visitó y nos mostró esto. El lenguaje de Eliú es puro lenguaje del Nuevo Testamento, un conocimiento muy grande de Dios. No solo de que es luz, porque es justo, porque es santo, porque condena el pecado y con él no puede pasar nada malo. Al cielo no entrará nada inmundo definitivamente, pero su Hijo, con su obra en la cruz, puede librar a cualquier persona de ese destino eterno. Su sangre, esta sangre, sí tiene el valor que Dios acepta para librarme a mí de la condenación eterna. Pero necesito yo tomar la decisión y pedirle al Señor Jesús que con su sangre me redima, me perdone, me limpie y me deje en el estado que un Dios tan puro necesita tener delante de su presencia. Y que me dé la pureza que se necesita para yo entrar en la gloria. El único camino para ser librado del sepulcro es mediante la redención. Que halló redención. Ese es el remedio que no conocía probablemente Eliú, pero que nosotros sí podemos conocer por el Nuevo Testamento. Y hay esperanza para toda persona, por pecadora o pecador que sea. En el Señor Jesús hallamos redención. Bueno, Eliú habla de la verdad de Dios, como hemos visto. No desconoce que Dios es justo, que Dios es puro, pero también habla de su misericordia. Lo que acabamos de leer en Job 33 es el Evangelio en miniatura en el libro de Job. Una persona pecadora de quien Dios tiene misericordia y que haya redención y es librada del sepulcro. Este es el Evangelio en Job. Preciosos versículos. Eliú se centra más en Dios. Sus amigos se centran en la experiencia, la tradición, el legalismo. Eliú se centra más en Dios, muestra que Él es justo, muestra que ve todas las cosas. Paso así rápido, hay versículos allí, pero para poder avanzar. Es más sabio que nosotros, es superior a nosotros, ya hemos visto. Es lento para la ira, eso también lo muestra Eliú, y es grande y poderoso. Ahora está Eliú tocando la conciencia de Job. A Eliú no le responde. Eliú está por el camino correcto. También Eliú habla del poder y la soberanía de Dios en la naturaleza. Vamos a mirar estos versículos, capítulo 37, versículos 6 al 12. Bueno, no vamos a ver todo eso, pero algunos versículos sí. Job 37. Porque a la nieve, dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Versículo 8, las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas.
Versículo 9, del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. En la naturaleza, hay más cosas que dice Eliú aquí, pero en la naturaleza es posible encontrar a Dios. Mirando las maravillas de Dios, que también es una cosa que le dice Eliú a Job, detente y considera las maravillas de Dios, se puede ver, según Romanos, su eterno poder y deidad. Las cosas que Dios ha hecho muestran cuán grande es Él. Y todo ser humano ha tenido ese testimonio. El sol se eleva sobre toda la tierra y la tribu más alejada de la civilización o de otras culturas puede ver todas esas maravillas de Dios en la creación. El problema que ha habido en todos los pueblos es que han buscado adorar al sol, por ejemplo, que es la criatura, en vez de adorar al Dios que hizo al sol. Han adorado la luna en vez de adorar al Dios que hizo la luna. Y eso se encuentra por todas las regiones. Es por eso que ha habido creyentes que han sentido en su corazón muy profundamente el anhelo de ir a hablar del Nuevo Testamento, de la solución de Dios para el pecado, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ha habido misioneros en muchos lugares. Todavía hay rincones donde no ha llegado. Pero este afán de que sea conocido que hay en el Señor Jesús redención, que hay perdón, que adorar las criaturas es idolatría y no es adorar al Dios verdadero, que se conviertan de toda esa ignorancia al Señor Jesucristo y que tienen a través de Él la vida eterna. Eso ha llevado a muchos a dejar todo para ir a lugares inhóspitos, difíciles, para hablar del Señor. Y quiera el Señor que también de esta sala el Señor levante personas con ese anhelo. Quizás aquí mismo en España, las nuevas generaciones, los niños, por lo general han tenido padres que ignoran a Dios. Entonces no han oído nada del Señor Jesús. Una generación nueva que no tiene conocimiento de Dios porque sus padres y para algunos sus abuelos han dejado al Señor. Se han declarado ateos o agnósticos y no quieren tener nada que ver con Dios. Y crece una generación de niños pequeños sin conocimiento de Dios. Eliú. En los capítulos 38 al 41, el Señor habla. Y vamos a mirar rápidamente de qué habla el Señor. Versículo 1 de Job 38 dice, respondió Jehová a Job desde un torbellino. Versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba? La tierra. Versículo 8, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Versículo 12, ¿has mandado tú a la mañana en tus días? Es decir, los tiempos. El Señor le habló del mar, la tierra. Eso no lo puede manejar Job. La mañana tampoco, ni la manera como el Señor presenta la mañana. Versículo 16.
¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? En otras palabras, ¿has mirado con detenimiento el océano y todo lo que hay allí? Versículo 19, ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Versículo 22, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? Vaya, la nieve tiene tesoros. Versículo 26, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, como diciendo el Señor, ¿por qué aparece la lluvia por todas partes? No es porque el hombre decide. No lo puedes tú hacer, Job. Versículo 32. Bueno, 31. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? Las Pléyades es un grupo de 7 estrellas que se ven en el firmamento cuando no hay tanta luz artificial. Y la otra, la Orión, es también una constelación que hay que se puede ver desde muchos lugares del mundo. ¿Quién las mantiene juntas? Pregunta el Señor a Job. Versículo 32. ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Mayor, que es otra, con sus hijos? El universo es demasiado grande para que podamos entenderlos. El Señor es inmensamente superior a nosotros. Versículo 34. ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? Las nubes, ¿las dominas tú, Job? Y todo está en armonía. ¿Podrías tú hacer eso, Job? ¿Quién es superior? Capítulo 42, dice Job en el versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, ya no te juzgaré, no te criticaré, sino te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco. ¿Y qué? Ahora por fin Job llega a donde tiene que llegar. Reconocer la grandeza de Dios y que él en presencia de Dios es nada. Y se arrepiente. Esta es la oración que vence a Dios. El arrepentimiento. El reconocer mi pecado delante de Él es una oración a la que Dios no se resiste, no puede resistirse. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ha llegado el momento en el que Job reconoce quién es. Ya deja de hablar de sí mismo, de todo lo que perdió, de todo lo que era. Él sigue rascándose de las llagas de su enfermedad, pero ahora reconoce que hay una razón mucho más alta que él no puede alcanzar por la que Dios ha permitido eso. Y ese era el punto al que Dios lo quería hacer llegar. Y para eso le habla de la majestad de su
creación. Es todo lo que conoce Job en este momento. No tiene el Antiguo Testamento, pero tiene la creación. De la creación le habla el Señor. Y esto fue suficiente para lograr en Job un reconocimiento de que lo que estaba sucediendo con él venía de un Dios inmensamente sabio, misericordioso y compasivo. Cosa que no se le hubiera ocurrido a Job en ningún momento antes. El título de esos estudios era ¿por qué el Señor permite que el creyente fiel sufra? Hay creyentes que sufren por su propio pecado, porque ellos mismos se lo han buscado. Y a todos nos pasa que sufrimos por cosas que nosotros mismos hemos hecho. Pero no era el caso de Job. Era el caso de un creyente obediente. El creyente fiel también el Señor lo hace pasar por sufrimientos. No necesariamente por un pecado que ha hecho, en el caso de Job nos queda claro, sino porque quiere tratar con el yo que estorba la acción suya en nosotros. Y por eso los creyentes más fieles sufren. El Señor permite eso para llevarlos a la madurez. Eso pasó con Job. Y el final de Job, que nosotros lo conocemos, es glorioso. El Señor pudo hacer con su vida cosas muy altas, como servir de sacerdote para sus 3 amigos y presentar sacrificios por ellos. Y luego el Señor le devolvió el doble de lo que tenía. El fin del Señor es bueno. El fin del Señor es lo mejor. Él es muy misericordioso y compasivo. Esta es la lección que nos trae el libro de Job. Espero que hayamos podido tomar lección, que el Señor nos ayude y nos permita no rebelarnos contra su castigo o contra las cosas que Él permite desagradables en nosotros, sino que busquemos por qué Él permite eso. Y cuando no nos explicamos por qué lo permite, sigamos confiando en que Él tiene una razón para eso. Que el Señor nos ayude.